Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, leyot or legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Estamos hoy reunidos, mis hermanos, para disfrutar de la lectura de la maravillosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Les damos gracias porque nos reúne un Shabbat más para poder estar en su presencia y escuchar su maravillosa enseñanza. Somos Isabel Y Ramiro Peña, y les pedimos que nos acompañen, pónganse cómodos para empezar esta hermosa lectura. Amados hermanos, esta porción recuerda a los Kohanim que deben mantener los estándares más elevados en su estilo de vida y la santidad en sus vidas cotidianas, lo cual los lleva a alcanzar, digamos, esos estereotipos que los conectan con todo aquello que tiene que ver con los asuntos del cielo, ¿no? Se les ordena a los Kohanim que no hagan tamé, que no entren en impurificación, principalmente con un muerto, ¿no? La misbah, el mandamiento les ordena preservarse, que sean libres de toda impureza concerniente hacia los cadáveres, ya que esto afecta a los Kohanim y a todas sus generaciones. ¿No? Sí, así es. El nombre de esta parashá, Emor, pareciera ser, digamos, como un pregonero en medio de las multiformes palabras santas que se aglomeran en nuestra mente humana. Estudiando un poco, Emor tiene un valor gemátrico de 7, que nos anuncia en, digamos, alta voz la santidad del Shabbat, que cubre a sus Kohanim y a todo su pueblo Israel, mis hermanos amados. Como si fuera una onda expansiva que toca a toda la humanidad y les da a toda esa humanidad que está deseosa de tener el Shalom de nuestro Abba. La paz de nuestro Abba, ¿no? Todos los Kohanim, los sacerdotes, son sagrados, pero el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, es el más sagrado de todos. Antes de entrar al lugar santísimo, el Kohen Gadol era ungido con el Shemen Hamishah, aceite de la unción, y luego lo vestían con los 8 ornamentos del gran sacerdote. Así es. En esta parashá aprenderemos el por qué solo el sacerdote puede arreglar y encender las lámparas en el templo. Como ya explicamos antes, el Cohen es ungido con el aceite de la unción que corre primero sobre la cabeza del sumo sacerdote. Este aceite corre y desciende a las emanaciones más sensibles del cuerpo del Cohen, sus 10 sefirot. El aceite de la unción está sobre él, Vayikra, Levítico 21:12. Luego el sacerdote enciende 2 veces al día el candelabro, la luz excelsa de este aceite preparado con dirección del cielo y que ilumina mucho más allá del plano puramente terrenal. Conectaba el cielo con la tierra, y así lo hizo por muchos años el sumo sacerdote Aarón, sin fallar un solo día. Amén. Como se lo había pedido el Eterno. El ungüento y el perfume incienso alegran el corazón. Proverbios 27:9. La estrategia, hermanos, diseñada por Elohim, busca no solo la santidad del Kohen Gadol, sino también la de los Kohanim y todos aquellos que hacen la boda, esa ofrenda a Hashem, ¿no?, en el templo santo. Elohim, que es bueno, nos enseña cómo podemos traer su presencia, su Shekinah, a nuestra vida cotidiana. Amén. Para todos y cada uno de nosotros, inclusive en este pleno siglo XXI, ¿no? Nos enseña además en 3 pasos decisivos
y claves, mis amados hermanos. Primero nos dice que no profanarán, es decir, no crear un vacío entre nosotros y Elohim. En la práctica, hermanos, es como cumplir su voluntad, hacer un intercambio de la voluntad de Él por la nuestra. Lucas nos dice en el capítulo 11, verso 2, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Segundo, para que yo pueda ser santificado, para que nosotros podamos ser santificados. En el hebreo, la palabra santificado significa también separado, alguien que está más allá o que es trascendente. Amén. Amén. En nuestras oraciones diarias, nosotros meditamos en la trascendencia que tiene Elohim en nuestras vidas, de tal manera que creamos una conciencia interior de esa intimidad que tenemos con Elohim. Amén. Y por último, Amén. dice, soy el Eterno que los santifica a ustedes. Cuando Elohim nos visita o se manifiesta dentro de nosotros, usa los códigos debido a más bien un lenguaje personalizado, así a cada uno de nosotros nos habla de manera diferente. Amén. Otro punto que nos completa en esta parashá es que son los tiempos de las festividades judías. En esta porción vamos a hablar de eso, las festividades judías, ¿no? Que representan el reloj profético que marca, digamos, como que la pauta del calendario hebreo. Y estas fiestas están íntimamente emparentadas con las profecías milenarias que hoy en día ya están saliendo a la luz, ¿verdad? Ok, el Shabbat, para empezar, amados hermanos, es la primera de todas estas y tiene un peso de santidad en nuestras vidas. Por la sencilla razón de que Elohim lo instauró desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy. La grandeza, digamos, del séptimo día, ese día de descanso, radica en una intervención divina en nuestras vidas, donde su presencia hace un trabajo sanador en nuestras vidas. Y ese trabajo lo hace no solamente externamente, sino principalmente internamente, en nuestro cuerpo. Llena esos vacíos que tenemos en nuestro corazón. Amén. Amén. Los ciclos festivos son dados por Hashem al pueblo de Israel para la santificación de los tiempos establecidos. Amén. Las festividades fueron diseñadas por el Eterno como faro para su pueblo Israel, como un legado para toda la humanidad, a fin de que se entienda que todo lo que está escrito, todo, o sea, absolutamente todo, se va a cumplir al pie de la letra santa. Estas festividades son del Eterno, de Elohim, y no del pueblo de Israel. Ellas fueron dadas por Hashem a su pueblo y llevan encriptadas dentro de sí los misterios mesiánicos que serán dados a toda la humanidad en estos tiempos finales que el Eterno tiene determinado como luz para todas las naciones. Amén, hermanos, y con esta breve introducción los invitamos a ponerse cómodos, a agarrar sus escrituras, su cuaderno, su libro de apuntes, su cuaderno de apuntes y una puntabola, y comenzamos esta maravillosa enseñanza del día de hoy. Así es. Para eso nos vamos a ir así, bienvenidos, nos vamos a ir a la palabra de Elohim y vamos a irnos directamente al libro de Levítico, al capítulo 21. Y ven ustedes, Emor, la parashá número 31 que nos toca el día de hoy, lleva por título Emor, y Emor significa habla. La base bíblica está en el libro de Vaikra, Levítico, del versículo 1 del capítulo 21 hasta el capítulo 24. La lectura profética, los libros proféticos de esta porción está en el libro de Ezequiel, capítulo 44, del 15 al 31, y vamos a ir transitando por muchos versículos del Brit Hadashah, principalmente Mateo y Gálatas y muchos otros más. Entonces, amados hermanos, nos pondremos pidiéndole al Padre que nos ilumine esta noche, que su espíritu de entendimiento pueda entrar en nosotros, pueda mostrarnos con claridad Amén. Lo que hoy vamos a escuchar y vamos a aprender. Amén. Amén. Ok, entonces comenzamos a leer
los versículos del 1 al 4. Adonai dijo a Moshe: habla a los Kohanim, a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Dile a ellos: ningún Cohen, ningún sacerdote se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera, excepto por sus parientes cercanos, su madre, su padre, hijo, hija y hermano. También se puede hacer inmundo por su hermana virgen que nunca se haya casado y es, por tanto, dependiente de él. Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo. Haciéndolo, lo profanaría a él. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo vamos viendo ya las instrucciones de Elohim, donde nos dice claramente que debemos llevar una vida de santificación, de no contaminación, ¿verdad? Y es porque Elohim nos está expresando una necesidad, hermanos, de santidad muy elevada, prohibiendo en este caso toda contaminación física o espiritual de sus Kohanim. Incluso habla de su hermana. Esta contaminación por cadáver tenía una regulación específica tocante a la línea directa y más allegada, es decir, a sus familiares. Hermanos, el servicio sacerdotal requería y requiere una fuerte consagración a Elohim, donde él mismo, hecho de desprendimiento emocional a cualquiera de nosotros, le haría arrugar, hermanos, de verdad, la frente. Muchas cosas podemos entender de este fuerte pasaje. Entre ellas podemos decir que lo primero es que Yahweh es la santidad, que estemos apartados de toda contaminación. 2. Seremos expuestos a situaciones delicadas con esta exposición a los cadáveres, estamos viendo ahí. Y 3. Tendremos que ser más exclusivos, delicados y sabios a la hora de asistir a cualquier velorio o entierro. Eso es terrible. Justamente ayer nos ha tocado inevitablemente asistir a un velorio que ha fallecido un muy buen amigo de infancia. Y bueno, no había forma de dejar de ir. Sin embargo, nos hemos encomendado al Eterno para que Él y sus malajim puedan estar con nosotros resguardándonos. Entonces, si hacemos esto bajo los niveles y el rigor de santidad establecidos por Elohim, vamos a evitar presentarnos de manera indigna delante de nuestro Padre. ¿Okay? Debemos tener mayor cuidado específicamente en vísperas y aún en medio de las fiestas de Elohim. ¿Okay? Puesto que incurriríamos en un estado, ya conocen la palabra, tamé, es decir, de impureza ritual. Y como tal debemos guardar las leyes de purificación correspondientes. Entonces de ahí surge una mayor claridad, hermanos, y trascendencia con respecto al hecho, esto es interesante, de pintar los sepulcros de blanco para las fiestas. Eso se hizo con el propósito de que todos aquellos que estaban atentos en guardar la fiesta, ninguno de ellos evitaba de que se contamine por contacto con un cadáver, dado que la ciudad se llevaba de peregrinos. Estamos hablando del contexto de aquella época, ¿verdad? Entonces, al ser contaminados, estaban exponiendo a la contaminación a ese lugar santo. Fíjense, sus utensilios y hasta las mismas ofrendas podían haber sido contaminadas. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en la muerte de los hijos de Aarón, él no podía contaminarse con los cadáveres de ellos. Recuerdan que ya hemos estudiado eso en parashas anteriores, ¿verdad? Ya que el hecho de la muerte de sus hijos, también hemos estudiado, ocurrió en los primeros días del mes de Aviv. Entonces, esto se explica que al venir la fiesta de Pesaj y al ser Aarón el único sumo sacerdote, siendo él el que debía oficiar una de las celebraciones más elevadas a Elohim, no podía tener contaminación alguna. Qué terrible, no podía verlos a sus hijos, ¿no? Otro entendimiento al respecto está en que por el hecho de la muerte de sus hijos, el gozo y bienestar emocional con toda seguridad han de haber estado afectados, ¿no?
Cuando se muere un familiar tuyo, lo lógico es que estés triste, no estés alegre, ¿verdad? Entonces, por esta razón, nuestro Abacadosh es tan contundente cuando le dice a Moshe en Levítico 10:6, dice, dile a Aarón que ni llore por ellos. Qué terrible, ¿no? Y se lo voy a leer Levítico 10:6, o se lo leeremos aquí un cachito, Levítico 10:6. Son muchos versículos los de hoy día, pero esto es importante. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se dejen crecer el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Elohim no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Adonai trajo por medio de fuego. Amén. Entonces vemos cómo Adonai ya le está advirtiendo a Moshe, ¿verdad? Vamos a Levítico 21 de nuevo. Verso 5. Los Kohanim, los sacerdotes, no se harán espacios calvos en sus cabezas, no se cortarán los bordes de su barba, ni se cortarán incisiones en su carne. Amén. Cuando vemos este versículo, nos viene a la mente aquellos supuestos siervos de Elohim, ¿no? Con el título de, sin ser despectivo, de curas, De ¿no? sacerdotes. Claro, de sacerdotes, digamos, de denominaciones católicas, ¿no? Que peleaban la coronilla de sus cabezas. ¿Se acuerdan que habían unos curitas que andaban en su cabeza un redondito, ¿no? Como los franciscanos creo que eran, ¿no es verdad? Que andaban con su pelo en su cabecita rapada, pero al medio como una coronita, ¿no es verdad? Y además se autoflagelaban con látigos, ¿no es verdad? En sus espaldas durante los días de celebraciones religiosas. Y aún todavía, hermanos, estamos viendo en el internet algunas celebraciones cuando son Semanas Santas, por ejemplo, hay personas que van con las procesiones y se están todavía golpeando, ¿no?, sus espaldas. Y eso lo hacen delante de muchos espectadores. Entonces, es una afrenta a Elohim, porque él nos está diciendo, no cortarán, no harán incisiones en su carne. Le dice, ¿no?, ni se cortarán incisiones en su carne, no se harán espacios calvos en su cabeza. ¿Se dan cuenta? ¿Han visto esos sacerdotes que andan en la calle? Terrible, ¿no es verdad? Lo del mandamiento de no cortar los bordes entonces de las barbas en el hombre también tiene una explicación certera, y es la de reducir al máximo el atractivo físico de los sacerdotes. Todo pensaba nuestro Abacadosh, ¿no? Entonces vemos como uno de los principios fundamentales de la santidad es que ningún tipo de vanidad tuviera lugar o se manifestara en el pueblo del Eterno, de nuestro Abacadosh, ¿no? Y tampoco en las mujeres, ni mucho menos en los varones llamados al sacerdocio. La Escritura nos dice, anoten esto, muchos versículos se los voy a dictar para que los tengan anotados, los voy a leer simplemente de otra versión, para que ustedes comparen con esta de la Torah viviente. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Por otro lado, hermanos, estas prácticas paganas relacionadas con este aspecto de golpearse o hacerse cortes en la carne o cortes en el pelo, tampoco debe hacerse en señal de luto, porque dice que es una práctica como que espiritista. 6. Más bien, ellos serán Kedoshim para su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan Elohim con las ofrendas hechas por fuego, el pan de su Adonai, por lo tanto tienen que ser santos. Amén. El término santo denota abstinencia de cosas que no les estaba permitido. Entonces, el carácter de los sacerdotes, de los Kohanim, les daba muchas responsabilidades.
De las más importantes estaba la de no profanar el nombre de Yahweh, ¿verdad? Estando en los caminos de Yeshua, nos aplica también a nosotros esa misma responsabilidad. Por lo que tenemos que velar, mis hermanos, como Yeshua mismo nos enseñó en Mateo 6:9, cuando nos dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, Amén. ¿qué significa o qué significará santificar su nombre? Veamos algunos versículos. Anoten, por favor. Vaikra, o sea, Levítico 22, del 31 al 33. Dice: deben observar fielmente mis reglas. Yo soy Yahweh. No deben profanar mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio del pueblo israelita. Perdón. Yo, Yahweh, que los santifico, yo que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohim de ustedes, y yo soy Yahweh. Primera lectura. Ezequiel 36, 23, 28. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo. Amén. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, con base en los versículos que acaba de leer Isabelita, podemos concluir que santificar su nombre es simplemente guardar sus mandamientos. Uh-huh. Constante es el pedido de Yahweh, cada vez nos dice la santidad, y constante también debe ser nuestra práctica y acordarnos de eso, ¿no? Uh-huh. No podemos olvidar que la sangre de nuestro Yeshua, de nuestro Mashiach Yeshua, fue establecida ¿para qué? Para justificarnos. Amén. ¿Verdad? Bien. A ver otros versículos. Lucas 18:14. Les digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Yahweh, al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Amén. Romanos 2:13 más leeremos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Amén. Entonces vemos que santificar su nombre es cumplir sus mandamientos, ¿no? Entonces, el mandamiento de la Torah, la palabra de Yahweh, hay que obedecerla. ¿Para qué? Para santificarnos. Amén. Y esa es una prueba ineludible de que hemos sido separados. Es decir, nosotros estamos estudiando Torah ahora y ya somos separados, somos sus kedoshim, ¿no? Somos sus sadiks del Padre. Amén. Estamos estudiando justamente eso. A ver, 27, vamos, 21:7. Un Cohen, un sacerdote, no se casará con una mujer que sea una prostituta, quien ha sido profanada o se haya divorciado, porque él es Kadosh, santo para su Elohim. Amén. A ver, este pasaje nos muestra la gran responsabilidad sacerdotal al elegir su esposa. Y principalmente por los niveles de santidad que tenían que tener los sacerdotes, superiores que los permitidos para el resto de la población, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tenían que demostrar otra, con su testimonio, que tenían otra forma de vivir, ¿no? Todo con el único fin para que ese Kohanim, de presentarse delante de Elohim,
no tenga contaminación alguna, principalmente espiritual, consecuencia de las cargas pecaminosas que mujeres pecaminosas o promiscuas podrían traer para su vida. Qué importante, ¿no? Ahora bien, toda mujer que ha caminado su vida con una alta contaminación sexual se puede purificar a través de ¿qué? De un nuevo nacimiento. Amén. Y recibir la limpieza de sus pecados en la conversión, mis hermanos, y por el conocimiento y la obediencia a la palabra, que es la verdad, que es la Torah viviente, que es Yeshua. Es decir, ser una nueva criatura. Amén. Amén. A ver, leeremos esto. Juan. Parece que es importante leer esto. 8, del 4 al 11. Entonces le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la Torá, Moshe ordenó que los tales sean apedreados hasta la muerte. ¿Qué pues tú dices? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle. Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos empezaron a salir uno a uno, los ancianos primero, y la mujer que había estado en medio quedó sola. Poniéndose en pie, Yeshua le dijo a la mujer: ¿Dónde están? Nadie te ha condenado. Pero ella dijo: Ni siquiera uno, María, Adonai. Y Yeshua dijo: Tampoco yo te condeno. Ve, y de ahora en adelante no peques más. Amén, hermanos. Amén. Esta porción de la palabra la podemos tomar también perfectamente para nosotros, como casa de Efraín, ya que hemos sido acusados por nuestros hermanos judíos de ser adúlteros y habernos prostituido con ídolos entre todas las naciones, ¿verdad? Así es. Pero hoy ya todos hemos caído a los pies de nuestro Maestro Yeshua. Él nos levanta, como la mujer esta, y nos justifica por su sacrificio y nos dice: yo tampoco te condeno, casa de Efraín, ve y no peques más. Amén. 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 Pues vamos a Levítico 21:9. La hija de un Cohen, de un sacerdote que se profana así por prostitución, profana a su padre. Ella será puesta a muerte por fuego. Este versículo nos recuerda el pasaje de Bereshit 38, ¿no? En el momento en que Judá ordena quemar a Tamar, su nuera, por adulterio. Ella era hija de un sacerdote. Por esta razón, el Midrash también toma fuerza de veracidad cuando afirma que Tamar era hija o nieta del sacerdote Shem, con el título de Melquisedec, que eso lo leemos en Bereshit 14:18. Amén. Amén. 21:10. El Cohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado, y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras, no se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas. Amén. Muchas cosas se desprenden de esta gran responsabilidad del Kohen Gadol, y hay al menos 3 tipos de versiones con respecto al pelo en este versículo. La primera es que dice: no se descubrirá la cabeza. 2, no se rasurará y desgreñará su pelo. 3, no se dejará crecer el pelo. ¿Okay? El Humash, en el comentario de la Torah de este versículo, dice, nos da una mayor claridad en el contexto hebreo, es decir, en la perspectiva cultural. Evidentemente, es inquietante ver que la misma frase, cuando vemos de manera literal la lectura, es, digamos, un tanto irregular, ¿no? Y diciendo cosas totalmente diferentes. La pregunta que surge es: ¿cuántas más cosas de las escrituras
que han sido adulteradas, estarán en igualdad de condiciones, no diciendo cosas que se contradicen por las traducciones. Es preocupante. En este caso particular, el comentario rabínico está acorde a lo cultural, porque nos dice el Humash, el doliente no debe cortar su cabello por 30 días y debe rasgarse sus vestiduras, o contrario, ¿no? Job 1.20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. O sea, ¿cómo es esto? Job no era sacerdote y tenía como norma social expresar su dolor y profunda tristeza con esos actos. Actos que no estaban permitidos por mandamiento de la Torá para el Kohen Gadol, ¿verdad? No porque fuera pecado expresar dolor, ya que es un sentimiento, como le explicaba hace rato, dado por Elohim también. Tiene que ver con la actitud con la que se presenta un sacerdote, un Kohanim, delante de Elohim, en el momento de presentar su ofrenda. ¿Amén? Amén. Okay. 21:11. No irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará inmundo aún si su padre o madre mueren. Wow. Hay una gran responsabilidad en el Kohen Gadol. No debe olvidar su misión. ¿Cuál es la misión? Era la de interceder y reconciliar al pueblo ante Elohim. Ambas cosas demandan gran santidad. Y esto nos recuerda que nuestro Kohen Gadol no se desvió de su misión por padres o madres. Eso lo vemos en Mateo 12, del 46 al 50. Todavía Yeshua hablaba a la multitud cuando su madre y sus hermanos aparecieron afuera pidiendo hablar con él. Tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Pero al que le informó, él contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus talmidín dijo, miren, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que mi Padre en el cielo quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. 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 21:13. Él se casará con una virgen. Este pasaje da una también norma profética de la condición de pureza de una novia para un Kohen Gadol. ¿Okay? Virgen, pura, sin mancha. Mashiach Yeshua, como nuestro Kohen Gadol, no puede recibir algo diferente para la boda del Cordero, ¿verdad? La novia tiene que estar limpia, sin mancha. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Amén. Amén. Y lean Jeremías 31:4 también. Pero dice, yo solo leeré escrito, Jeremías 31:4 dice, te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo de las bailarinas. Qué hermoso, ¿no? Novia Israel, le dice. Okay. Amén. 17 y 18. Dile a Aarón, ninguno de tu cera, de tu descendencia en sus generaciones que tenga un defecto, puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Nadie con un defecto puede acercarse, nadie ciego, cojo, con rostro mutilado o extremidad muy larga, un pie quebrado o brazo quebrado, jorobado, enano, con cataratas en sus ojos, que tenga llagas supurando ulcerosas o con testículos dañados. Wow. La expresión, digamos, como que no estar apto, significa no puede acercarse. En el hebreo se diría karab. Y está en el Strong 71:26. Y quiere decir en su raíz primaria abordar, acercar, alejar, echar a andar, entregar, en fin, lean eso, 71:26. Wow. 21 al 24.
Nadie de la cera de Aarón, de la descendencia de Aarón, el Cohen que tenga tal defecto, puede acercarse para presentar las ofrendas para Elohim hechas por fuego. Él tiene un defecto y no puede acercarse a ofrecer el pan de su Adonai. Ok, hasta los 24, ¿no? Él puede comer el pan de su Elohim, ambas, las cosas Kadosh, Kedoshim y las Kadosh. Solo que él no puede entrar por la cortina ni acercarse al altar, porque él tiene un defecto, para que él no profane mis lugares Kedoshim, porque yo soy Adonai quien los hace Kedoshim a ellos. Moshe dijo estas cosas a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Hermanos, asimismo, estamos nosotros en comparación con Yeshua. Nuestros defectos como hombres caídos no nos permitieron que se levantara algún hombre tan perfecto como para lograr un lugar santo por nosotros y ofrecerse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ningún hombre calificó ni va a calificar para esto, solamente Yeshua, quien es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es perfecto y sin mancha más en toda su vida, el cual fue sacrificado, perfecto, y sabemos todo por nuestros pecados, ¿no, hermanos? Amén. Anoten, le voy a dictar algunos versículos para que complementen esta lectura. Hebreos 4, del 14 al 16, y Hebreos 9, 27 y 28. Amén. Cambiamos de capítulo. 22, leemos versículos del 5 y 6. O que haya tocado un reptil o insecto que pueda hacerlo inmundo, o un hombre que está inmundo por cualquier razón le puede transmitir su inmundicia. La persona que toque cualquiera de estos estará inmunda hasta el anochecer, o no puede comer las cosas Kedoshim si no baña su cuerpo en agua. Ok, amados. Este pasaje nos muestra la importancia y lo poderosa que es la Tevilá. Vemos en toda esta porción una serie de normas y restricciones, todas de carácter sacerdotal, ¿verdad? Enfocadas hacia el proceder de un excelente y puro acercamiento a las cosas sagradas del lugar santo y al lugar santísimo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no romper con la santidad de nuestro abacados, ¿verdad? Hebreos 4:16 dice: de modo que acerquémonos confiadamente al trono, del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Amén. Entonces, la insistencia de hacer purificación antes de cada moed, es decir, de cada fiesta, de cada tiempo señalado por nuestro Abba, es con el propósito de llegar en el máximo nivel de limpieza, hermanos, y plenitud de pureza a estos importantes eventos. Amén. Amén. 22:7. Después del anochecer estará limpia y después de eso puede comer las cosas Kedoshim porque es su comida. Ok. Como siervos de Elohim, y como también nos dice que somos sus sacerdotes, debemos entender que los estados de contaminación, así como estar en pecado, afecta a la comunión con nuestro Elohim, hermanos, ¿no ve? El alimento estaba vedado para la persona contaminada hasta que no se purificara a través de la Tevilá, de un baño de purificación, ¿verdad? Y después del tiempo determinado para declararse puro. Hermanos, muchos quieren salud, pero continúan comiendo animales impuros, ¿verdad? Amén. La salud no vendrá hasta que eliminen todo el daño que se están provocando con estos alimentos. Muchas mujeres se preocupan de problemas vaginales, pero al mismo tiempo tienen una vida promiscua, ¿no? O algunas mujeres, entiendo que también tienen relaciones durante ese periodo de nidá, ese periodo de menstruación también. Entonces, hermanos, muchas enfermedades son consecuencias de quebrantar las leyes de pureza establecidas para el pueblo de Elohim. El pecado siempre va a poner barreras. ¿Para qué? Para evitar que llegue
la bendición en nuestras vidas. Pero por otro lado, la santidad siempre nos va a elevar en el camino de la abundancia, en bendiciones, ¿no? Y en la paz de nuestro Abacadosh. Amén. Amén. 8. Pero no comerá nada que muera naturalmente o es desgarrado de muerte por animales salvajes y por tanto se hace así inmundo. Yo soy Adonai. Hermanos, las restricciones alimenticias estaban establecidas de acuerdo con el plan de Yahweh, de mantener un pueblo completamente saludable. No se tiene clara la causa de la muerte de algunos animales, ¿no, verdad? Como vemos en el versículo 8. Sin embargo, nos da una idea clara de que cada animal puro usado en los holocaustos y con la condición de ser comestible, tenía que ser supervisado tanto en su crianza como en la manera en la que iba a morir. Entonces, esto garantizaba un verdadero cuidado para el pueblo de Elohim en cuanto a las reglas del kashrut, en hebreo, que son las leyes alimentarias, ¿verdad? Leyes alimenticias. Y esto en realidad no es para otros pueblos, ¿no? Solo para el pueblo de Elohim, para Israel. 22:15. Ellos no profanarán las cosas que Doshin de los hijos de Israel que ellos han apartado para Adonai. Ok, este versículo se lo puede denominar como, o entender como, aquellos círculos de acceso a la bendición. El sacerdocio, hermanos, tenía privilegios sobre el resto de la asamblea, de la congregación. Este privilegio fue extendido también a todo el pueblo de Elohim, al convertirnos a todos en sus sacerdotes, ¿verdad? Sin embargo, junto con los privilegios vienen también responsabilidades. Entonces, los círculos de acceso son diferentes. Se trata solo de dos grupos bien marcados, es decir, los que son su pueblo y los que no son de su pueblo. Solo los que son de su pueblo tienen acceso a las cosas sagradas y al altar de Elohim. Y solo por la emuná y la obediencia podemos ser injertados en el pueblo de Israel para así recibir, hermanos, los privilegios de los que son llamados pueblo de Elohim. Y nosotros, Baruch Hashem, estamos ahí, ¿no? Estamos injertados en el olivo natural, siendo nosotros olivos silvestres. 18 y 19, por favor. Habla a Aarón y a sus hijos y a toda la congregación de los hijos de Israel. Dile a ellos, cuando todos, ya sea un miembro de la casa de Israel o un extranjero viviendo en Israel, traiga su ofrenda referente a un voto o como ofrenda voluntaria y la traiga a Adonai como ofrenda de ascensión, para que ustedes puedan ser aceptados, traerán un macho sin defecto del ganado o las ovejas a los carneros. Amén. Entonces, hermanos, acá vemos tres cosas importantes. Primero, tiene que ser macho. Segundo, sin tacha. Y tercero, del ganado, de las ovejas o de las cabras. ¿Okay? Hermanos, ¿qué les dice esto? Todo esto representa el sacrificio perfecto que nos dio entrar de Elohim a partir de Yeshua. Por medio de Yeshua, ¿verdad? Era Aarón, no tenía tacha y era un cordero perfecto, ¿verdad? Amén. 20 leeremos. No traerán nada con defecto, porque no será aceptado de ustedes. En el tipo de ofrenda y la manera de ofrendar, hermanos, se puede determinar el lugar que Yahweh tiene en nuestro corazón. De la misma manera, un israelita enamorado de Elohim no escatima ni pierde la oportunidad de demostrar su amor con su generosidad, con su amplitud y sobre todo con su amor, hermanos. Amén. Amén. 22, me voy a adelantar al 31. Ustedes leen los anteriores. Ustedes guardarán mis mitzvot, mis mandamientos, y los obedecerán. Yo soy Adonai. Amén. Este pasaje, hermanos, es muy importante entenderlo en toda su extensión. Primero, debemos estudiar la Torah a plenitud, como lo estamos haciendo, con el propósito firme de guardar y observar sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a hacerlos si no los conocemos, verdad? Entonces, debemos enseñar Torah
no solo a aquellos que están dispuestos a obedecer el mandamiento, ¿verdad? Más bien, a ellos hay que enseñarles, porque aquellos que no quieren entender, no quieren hacer, es decir, no vale la pena, ¿no? Si no te escuchan, ¿verdad? Como nos dijo Mateo 7:6, dice: no des lo kadosh, lo santo, a los perros, ni les eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo tus patas y volverse y atacarte a ti, ¿verdad? Hay personas que no quieren entender. 32. Así es. No profanarán mi nombre kadosh, por el contrario, yo seré considerado como kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien los hace kedoshim a ustedes. Hermanos, la oración de todo hijo de Yahweh debe expresar el deseo de santificar el nombre de Elohim. Santificar su nombre, ya lo hemos dicho al principio, es guardar sus mandamientos, hermanos amados. Amén. Amén. Levítico 22, 31, 33 dice: deben observar fielmente mis reglas. Yo soy Yahweh. No deben profanar mi santo nombre para que yo sea santificado en medio del pueblo israelita. Yo, Yahweh, que los santifico, yo que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Elohim de ustedes. Yo, Yahweh. Qué interesante, ¿no? Qué importante. Amén. Lo que nos dice. A ver. 23, vamos al capítulo 23, leamos el 1 y el 2. Dile a los hijos de Israel: las fiestas solemnes Moadim de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones kedoshim, son mis citas designadas. Amén. El trabajo será hecho en 6 días. El 2. Pero, entonces, ¿qué vemos aquí? Ya. Yahweh muestra los destellos de su presencia en la naturaleza y su pueblo responde a él, ¿verdad? Estos eventos o festividades, mis hermanos, en su totalidad expresan el amor entre el Creador y su pueblo. Son convocaciones santas, es decir, formas establecidas por Elohim para nuestra elevación espiritual. ¿También? Amén. Cada elemento de las festividades, la ropa, la comida, las ofrendas, es decir, todo eso lo va a usar Elohim para provocar el contacto de este mundo con la eternidad. Es decir, vamos a tener un contacto espiritual muy hermoso. ¿No es verdad? Es el momento en el que en el plano material se toca con el espiritual, o sea, se juntan. Amén. Amén. ¿Para qué? Para ser llevados a un encuentro con Elohim y para que nuestras vidas sean bendecidas, amados, de gran manera. Estas fiestas traen en sí mismas el propósito de llevar al pueblo a una unidad en adoración. Ahora, ¿por qué debemos guardar los Moedim de Elohim? Primero, porque son de Elohim. Segundo, porque son sombras proféticas de lo que va a venir. Tercero, porque nos van a mostrar el plan de redención. Cuarto, porque las fiestas establecen patrones de eventos divinos. Amén. 5. Porque Elohim nos da lo natural para explicar lo espiritual. Amén. 6. Porque Yeshua fue quien guardó todas las fiestas. 7. Porque los Talmidim, sus discípulos, también guardaron las fiestas. Y además, algo importante, es porque también se nos ordenó guardar las fiestas, ¿verdad? Amén, así es. Y por último es porque en la eternidad también se celebrarán las fiestas. Gálatas 4, 10 a 11 dice: ustedes guardarán días, meses, estaciones y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. Es decir, no está hablando este pasaje a judíos, sino a creyentes que venían a celebrar fiestas paganas en su pasado. Amén. Amén. 23:3. El trabajo será hecho en 6 días, pero el 7º día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Bien, que vemos acá es que el Shabbat
es puesto junto a las demás festividades. ¿Para qué? Para igualar la importancia de lo que este nos enseña. Es decir, el Shabbat es un recordatorio de la creación pasada y un anhelo de la creación futura. Es la espera por la nueva Jerusalén y el reposo de la eternidad, ¿verdad? Tanto las fiestas como el Shabbat son testigos y sombras de eventos pasados y futuros, hermanos. Por eso son columnas claves de nuestra emuná. Amén. Amén. A ver, vamos, anoten esto, por favor. Voy a dictarles algunos versículos que nos hablan del Shabbat. Mateo 12, del 1 al 8. Deuteronomio 23, del 24 al 25. Éxodo 20, del 8 al 11. Deuteronomio 5, 12 al 15. Shemot, Éxodo 34, 21. Mateo 12, del 5 al 7. Mateo 12, 8. 12, 10, 12. Isaías 56, del 1 al 8. Isaías 58, del 13 al 14. Marcos 28, 1. Marcos 1, 21. A ver, hasta ahí principalmente. Por eso tienen harto para leer. Bien. 23:4. Estos son los tiempos designados de Adonai, las convocaciones Kedoshim que proclamarán en sus tiempos designados. Amén. La fiesta de Pesaj debía durar 7 días. Pero no como días, digamos, como que ociosas, dedicados al deporte, vacacional, no. O cualquier otro oficio común. Muchos que se hacen llamar creyentes, hermanos, y pasan por alto los días festivos de Yahweh. Es terrible, ¿no? En este tiempo, en estos días, se presentan ofrendas a Elohim en su altar y la gente aprendía a usar el tiempo de oración, alabando a Yahweh en santa meditación. Eso es lo que tenemos que hacer, dedicar nuestro tiempo a Él. Amén. Amén. En Levítico 23 también se mencionan las fiestas menores, son las que han sido añadidas como resultado de acontecimientos históricos importantes para el pueblo israelita. En total, hermanos, hay 8 fiestas mayores anuales divididas en 2 grupos. No es de 4 y 4, ¿no? Entonces, la primera es Pesaj. La segunda es Hag Hamazot, es decir, la fiesta de los panes, ácimos. Omer Reshit, que es la fiesta del primer Omer, que es el día después del Shabbat. Shavuot, que es la fiesta de las semanas, es 50 días después del primer Omer. Yom Teruah, que es el día de las trompetas, un día muy importante, es un día de clamor, y es el primer día del 7º mes, es el mes de Tishri. Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Hag HaSukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Y Shemini Atzeret, el 8º día de asamblea. Amén. Amén. No hay que olvidarse de esto. 10. Dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recogen sus cosechas maduras, traerán al Cohen un Omer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Amén. El Omer es una medida de capacidad, he estado investigando por un lado, de más o menos 2.5 litros. Entonces, aquí lo que la Torah llama Omer, a la ofrenda de harina de cebada, el cual toma el mismo nombre que la medida. El Omer es, digamos, es determinado como en hebreo Reshit, que quiere decir primicias. Y esto, hermanos, hace referencia a la resurrección de Yeshua. Amén. Amén. 11 y 12.
Él mecerá el homer delante de Adonai para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá en el día después del Shabbat. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda de ascensión a Adonai. Amén. A ver, este versículo alude a la resurrección de Yeshua, quien representa el primer reshit, es decir, la primera primicia, ¿no es verdad?, de entre los muertos, resucitando al finalizar el Shabbat semanal, es decir, como hoy, la Havdalah, la entrega del Shabbat, ¿no ve? Esto confirma a Yeshua como el centro, hermanos, de cada moed, de cada fiesta, de cada tiempo determinado por Elohim. Por eso, en obediencia, el conteo se ejecuta desde el día siguiente al Shabbat semanal, cuando hacemos el conteo del Homer, ¿no ve? 2. Las palabras identificadas en Levítico 23:15, que vamos a ver más adelante, están acá, ¿no?, son indiscutiblemente pertenecientes a la traducción de como que 7 días de reposo. ¿Okay? Ahí el 15 dice 7 Shabbatot completos, es decir, son 7 días de reposo. ¿Amén? Uh-huh. Okay. Amén. 23-24. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, en el 7º mes, el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocación kadosh, una convocación santa, anunciado con toques del shofar. Amén. Entonces vemos acá que esta es la festividad de las trompetas, shofarim, igualmente determinante en el plan profético del Eterno, puesto que representa nada más y nada menos al segundo retorno de nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad? Amén. Amén. El concepto de que nadie sabe el día ni la hora, en realidad es un hebraísmo que es desconocido y mal interpretado por la cristiandad, pues ellos tomaron distancia y se alejaron cada vez más de la perspectiva hebrea. Es decir, vemos que los cristianos y católicos obviamente están abismales la distancia, ¿no?, entre el pueblo hebreo y el cristianismo tradicional, y perdieron esa perspectiva y además también su interpretación, su entendimiento cultural, lingüístico e histórico. Es decir, pues realmente un craso error, ¿verdad?, porque leen la palabra pero la leen sin contexto, es decir, sin entrar, como nosotros vamos aquí estudiando la palabra en el contexto hebreo, y además histórico, ¿verdad?, porque es así como lo estamos haciendo. 27. El 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, santa, se negarán a sí mismo y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Amén. Hoy, ese sonar de las trompetas representa, hermanos, la predicación de las Escrituras, sonido con el cual llamamos a los hombres, ¿verdad?, a arrepentirse del pecado y a aceptar la salvación a través de Yeshua. Esto es lo que se define como el día de la expiación, Yom HaKippurim. Invitaba a gozarse en Yahweh y a hacerse extranjeros y peregrinos en la tierra, lo cual corresponde también al propósito de la siguiente fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, observada en el mismo mes, al comenzar el año civil en Israel, ¿no? Y hay un sonido de shofar que se llama teruá, llama a sacudir la pereza espiritual y a examinar y probar nuestros caminos y además enmendarlos, mis hermanos. El día de la expiación tiene que traer un arrepentimiento sincero y real en nuestras vidas. En la expiación que ejecuta Yahweh sobre todo su pueblo, corresponde a ese tiempo de teshuvah, ¿verdad?, de retorno, de arrepentimiento de nuestra alma por el pecado. Es un tiempo de hacer shalom con Elohim, de mirarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. 23:34.
Dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot, por 7 días para el nombre de Adonai. Okay. Este es el regocijo de todas las festividades de Elohim, puesto que Sukkot nos conecta directamente, mis hermanos, con las bodas del Cordero. Amén. Amén. Aquí pueden leer Levítico 23, 35 al 36. Estamos acá, leeremos eso más. En el primer día habrá convocación Kadosh, santa. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. En el 8º día tendrán convocación Kadosh y traigan la ofrenda hecha por fuego a Adonai. Es un día de asamblea pública. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Ok, amén. Vamos al 38. Aparte de los Shabbatot de Adonai, sus regalos, todos sus votos y sus ofrendas voluntarias que ustedes dan a Adonai. Entonces, los requisitos de sacrificios y ofrendas para estas fiestas solemnes eran aparte, o sea, en adición a los sacrificios y ofrendas ordinarios, es decir, los sacrificios que correspondían al día de reposo y todo lo que se ofrecían como dones de votos u ofrendas voluntarias no se suspendían ni se posponían por causa de los sacrificios. 40. En el primer día llevarán los frutos escogidos, limón, frondas de palma, ramas espesas y sauces de río, y celebrarán en la presencia de Adonai su Elohim por 7 días. En Sukkot hay un misbot, un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante de Yahweh. La Torah no especifica cuáles son todas. La tradición, digamos que nos puede ayudar a entender, y es que hay un fruto que se llama etrog, es como un limón un poco más grande, es como una variedad de sidra. Está lulav, que es la palmera de dátil. Está hadassah, que es el mirto, y está el sauce del río, en hebreo aravot. Amén. Amén. Okay. Les voy a pasar por el WhatsApp un repaso breve de las fiestas anuales, ¿no? Vamos a ver qué significa el Pesach, qué significa Chag HaMatzot, Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, etc. Sukkot, Fiestas de Adonai. Shemini Atzeret, sí, correcto. ¿Ah? Amén. Baruch Hashem. Ok. Veamos entonces 24, 22. Me voy a ir hasta el 22. Todos los versículos anteriores los leen ustedes, porfa. Aplicarás la misma regla de juicio al prosélito como al ciudadano, porque yo soy Adonai, tu Elohim. Amén. Este pasaje, hermanos, ya estamos por concluir, habla por sí solo de la condición de supremacía de la Torah como única fuente de autoridad para el que sea de la casa de Israel y se adhiera a ella. Amén. Leeremos este versículo más, a ver. Isaías 56 3 y después vamos a ir a 6 y 7. Un extranjero que se une a Adonai no debe decir, Adonai me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir, yo soy solo un árbol seco. 6 y 7. Y los extranjeros que se unan a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Amén. Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Levítico 24, Amén. 23 es el último versículo de la porción. Así que Moshe habló a los hijos de Israel, y ellos llevaron al hombre que había maldecido fuera del campamento y lo apedrearon de muerte. Así los hijos de Israel hicieron como Adonai había dicho a Moshe. Amén. Amén.
Amados hermanos, esta porción resalta los elementos y privilegios que conciernen solo al pueblo de Elohim, a las dos bendiciones más grandes en cuanto a las prácticas que tiene este pueblo, el Shabbat y las fiestas. Amén. Amén. Ya que su propósito es elevarnos en el plano material y espiritual, por supuesto, ¿no? Son los momentos, esos momentos designados para tocar los destellos de la eternidad, para acercarnos a lo que es la eternidad, ¿no? Son las puertas por las cuales llegan a nosotros las bendiciones de Elohim. Amén. Aleluya. Realmente es hermoso poder celebrar las fiestas y principalmente el Shabbat todas las semanas, amados hermanos, ¿verdad? Bien, esta porción, perdón, contiene del mandamiento 263 al 325 de los 613 que están escritos en la Torá. Con esta porción, amados hermanos, con esta lectura habríamos acabado la porción de esta semana, esperando que haya sido de bendición. Hay mucho por estudiar. Pasen el video en nuestro canal de YouTube, párenlo para escuchar las citas, estudienlas con sus escrituras y van a ver que van a tener un mayor entendimiento y mayor bendición al leerlas. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si Elohim así lo permite, para continuar escudriñando su maravillosa palabra. Que Hashem los bendiga, los arrope entre sus plumas y los guarde esta semana que inicia. Amén. Entonces nos vemos el siguiente Shabbat. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y Shavua Tov, ¿no? Shabbat.